micrófono abierto, rostros sinceros, sueños perdidos y otros certeros. De lo cotidiano a lo inesperado, cada palabra un mundo contado. Entrevistas urbanas aquí en acción, con ecos multimedios la conexión. Ritmos del barrio, pasión y razón. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Urbanas por Ecos Multimedios, Ecos FM. En esta oportunidad, y bueno, sabiendo que hace poquito Canals cumplió 139 años de vida, a través de la gente por ahí queremos recorrer un poco la historia particular de cada persona que construye en su conjunto a lo que ha sido la historia de Canals. Y en esta oportunidad tenemos a Pocho Rubíes, un amigo de la casa. Buenas tardes, Pocho, buenas noches. Hola, Fernando, gracias por la invitación, gracias por el tiempo. Bueno, Pochito, el otro día hablábamos un poco, ¿no? Y siempre hemos estado compartiendo un poco de historias de Canals, de historias de San Severo, de historias del campo. Y la idea es que nos cuentes un poco de tu historia y la vayamos silvanando en cada año que has vivido, cómo se ha relacionado con Canals. Pero bueno, para empezar un poquito por el principio, contanos en qué año naciste, Pocho. Año 1939. 39. Sí, un montón. Un montón de años de historias para contar. ¿Naciste en el campo? Sí, en el campo. En el campo. ¿Propiamente dicho en el campo o lo trajeron a tu mamá al pueblo? No, la trajeron a mi mamá al pueblo y bueno, después de chico siempre hasta los 23 años estuve en el campo. Sí, la pregunta tuya que vos me hacías recién, yo diría que es una época vivida en aquellos años. Hoy vos le contás a los chicos jóvenes de la forma en que se vivía. Aquí en Canal mismo, vos fíjate que las casas antiguamente tenían la luz a la tardecita cuando la cooperativa prendía los motores, pero en aquellos años no había pabelética, no había televisor, no había... es otra época. ¿Naciste en el campo el 25, me decías? Estancia el 25. Estancia el 25. ¿Por qué Estancia el 25? ¿Por qué? Porque cuando la firma Guerrero salió a recorrer el campo, en ese campo había muchas avestruces. Ajá. Y uno de los guerreros recorriendo el campo se levanta un avestruz que estaba enculecando y él se para, mira el nido y cuenta 25 huevos de avestruz. Y él lo dijo, si compro ese campo le voy a poner el 25. Y por eso nació el nombre de Estancia el 25. Yo diría, Fernando, que lo mío es una historia distinta al chico que nació en Canal y se crió en el pueblo. Era distinto a nosotros en el campo. Para empezar, que vos acá en Canal ya tenías las escuelas. Vos fíjate que yo fui un año un maestro particular y recién en el año 52 vino una maestra a El Balquín, que es otro campo pegado al 25, y yo a los 13 años recién fui a la escuela, lo que hoy hacen los chicos a los 6, 7 años, claro. Yo lo hice a los 13. A los 13. No era que digamos, mis viejos o la gente, antes era el trabajo. Y nos quedaba muy lejos y el medio de movilidad era el caballo, el sulky. Y bueno, tuvimos la suerte de que una mujer tucumana estudió en Córdoba y la designaron a la Escuela Nacional 4925. Nelia Contreras se llamaba la maestra. Vos fíjate, Fernando, un aula que le hicieron todos los colonos de ahí de la zona, 4 paredes de barro, un techo de chapa, un mástil de madera, 6 grados,
32, 33 alumnos, una maestra. Interesante. Así que tenemos la fundación de lo que fue la escuela del Balquín. La escuela del Balquín que actualmente preside. La importancia que tienen las escuelas rurales o las escuelas, por ejemplo, como la escuelita de San Severo, porque si no, los chicos que a veces los medios de movilidad, hoy es un poco más fácil, pero antes era más costoso. Uh-huh. ¿Cómo era la vida por aquí? Porque naciste en 1939. Sí. ¿Cómo era la vida por aquellos tiempos en el campo? Porque la vida en el campo en aquellos años era muy diferente a lo que se vive hoy. Antes eran pequeños poblados las estancias. Vivían muchas familias. Claro, lo que se llamaba colonia, eran todos colonos. Es decir, cada 100 hectáreas, cada 80 hectáreas era una familia. Había una familia. Y recordar cómo pasaban los días, porque el trabajo era un entretenimiento, es decir, cuando te mandaban a hacer algo era... Porque yo siempre digo de que, vos fijate, que yo tenía 6, 7 años, y como somos 2 hermanos, mi hermano menor, 3 años menos, y juntábamos, el 5 de enero juntábamos pastito y agua para los camellos, porque venían los Reyes Magos. Uh-huh. Y teníamos un juguete por año. Claro. El entretenimiento de ustedes básicamente, ¿cuál era, Pocho? ¿El darle de comer las gallinas? Vos lo dijiste, el trabajo, así, acompañar a... Vos fíjate, acompañar a mi padre a llevar la leche a la fábrica, analizar hoy lo que es la producción láctea. Yo lo acompañaba a mi padre en el sulky a llevar la leche a la fábrica. Atrás del sulky un tacho de 45 y otro de 30. El tambo en sí entregábamos nosotros, ahí en el 25 estaba la fábrica de don José Barile, 52, 53 litros por día. Ese era todo el tambo. Uh-huh. Claro, eran vacas coloradas. Y bueno, ese era un entretenimiento. Hasta que cuando comenzamos la escuela es ahí donde vos, porque si no tenías que ir de un vecino a jugar con otros chicos, porque tenías una distancia de 1 kilómetro y se hacía una vez a la semana, sí, pero si no era la casa. Jugar a la pelota con pelotas de trapo. Claro. Uh-huh. Y ahí cuando ya se hace el colegio, el Balquín, empieza la convivencia con los chicos con los vecinos. Más seguido. Claro. Entonces ahí ya comenzaba. Después ya comenzamos, yo a los 15 años terminé 6º grado. Ajá. ¿Lo hiciste rápido? 3 años, me tomó en cuarto la maestra, hice cuarto, quinto y sexto. Cuarto. Pero anteriormente me dijiste que habías tenido una maestra particular o alguien particular. Un maestro particular. Un maestro particular. Don Jacinto Liz, que vivía en San Severo. Ajá. Era un hombre que le gustaba trabajar en madera, hacía sillas, así. Y te hacía el dictado. Vos en el cuaderno, él te hacía un dictado, vos lo tenías que escribir, después estudiarlo y al otro día te tomaba la nota. Todo un personaje haber sido Jacinto. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, Boti Bombache, el hombre, y recuerdo siempre una ramita de tamarindo, era una plantita, es decir, si alguno hacía algo, ¿Le enseñaba a varios chicos? Sí, sí, sí. ¿Y viajaban ustedes a San Severo? No, eso, era en una chacra de la familia Valenciano,
Y íbamos de a caballo, los chicos de la zona, ahí a aprender. Bueno, era lindo también porque salíamos al recreo y jugábamos. Sí, hoy vos lo analizás y el cambio ha sido muy grande. Ha avanzado muy rápido. Sí. Ha avanzado muy rápido todo. Pocho, ¿hasta qué edad estuviste en el campo? Hasta los 22, 23 años. Ahí mi padre le había comprado a los abuelos la casa paterna de los Rubí acá en Canal, porque los abuelos ya eran grandes, entonces se vinieron al pueblo. Y ahí después yo comencé a trabajar con otro señor, así en sociedad, trabajos rurales, y entonces ya me vine a vivir al pueblo, y con mi abuelo Miguel, el abuelo paterno. Uh-huh. Vos de que terminaste de estudiar a los 15 años, sí, la primaria, y ahí empezaste a laburar, trabajar. Empecé a trabajar, sí. Uh-huh. Me preguntó la maestra, fíjate vos, no me decía Pocho, por supuesto, me decía Ángel, dice, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, señorita, voy a estudiar el bandoneón, es un instrumento que siempre me gustó y me gusta. Y entonces ella me dice, Ángel, dice, vos te vas al campo, dice, te vas a olvidar de lo que es, ¿por qué no seguís estudiando? Era una maestra con mayúscula. Entonces le hice caso. Empecé a estudiar contabilidad. Uh-huh. Pero ¿cómo era el estudio? Yo mandé un pedido a Buenos Aires, digamos, el WhatsApp, el audio de hoy era escribir una carta en el campo, después atar el sulky, venirse al pueblo, ponerle la estampilla en el correo y ponerla en el buzón. Ahí terminaba la operación, porque vos sabías que al otro día venía el tren y se llevaba la carta. Y bueno, así estudié un tiempito, pero ya después no era lo mío. ¿Estudiaste por correspondencia? Por correspondencia, Escuela Latinoamericana, algo así creo que se llamaba. Uh-huh. Pero no era lo mío, no. Dejaste más así que al final ni el bandoneón ni la contabilidad. ¿Y por qué nunca más se te dio por el bandoneón? No. ¿No? No, ya después me incliné por el fútbol. Y en aquella época eran las leguas y nosotros estábamos más cerca de San Severo. Uh-huh. Entonces ahí empezaron los contactos con el fútbol. Vos fíjate que recuerdo siempre que la primera vez que fui a San Severo de a caballo, no recuerdo qué, fui a lo que hoy es el bodegón. Y me atiende un muchacho joven, en ese tiempo la mercadería era todo a granel, todo. Y vos fíjate que ese muchacho que me atiende a mí, después con el tiempo fuimos grandes amigos, que fue Ángel del Bo, el papá de Roberto. Así que ahí ya comenzamos con el fútbol. En la chacra de los valencianos también hicimos una cancha. Y en aquellos años la cancha no se marcaba con cal, sino se hacía una rayita con la azada. Ajá. Y los arcos vos elegías un travesaño el más largo, ese era, y después bueno. Y ahí después ya... ¿Qué estamos hablando? ¿De los años 60? No, antes. ¿Antes? 50, 55, 56. Entonces ahí ya comencé a jugar para San Severo. Más que jugar era armar. Yo con Ángel trabajábamos, limpiábamos la cancha, pintábamos los arcos. Y fue una época muy linda porque se hacía todo pulmón y el medio de movilidad era un camión. Claro. Es decir, cuando íbamos a jugar afuera...
¿Cómo se llamaba el equipo de San Severo? San Severo Football Club. En esa época había muchísimos equipos de fútbol. Claro, en el año 60, 61, 62 se jugó en la primera B, es decir, Canal tenía la Liga Regional, la primera A y la primera B. Jugaba San Severo, Santa María, 2 equipos de Viamonte, 2 de Pueblo Italiano y Gulense y Ñul de Gul. De Gul. Ajá. Había muchísimo. Era mucho trabajo porque había que presentar primera y segunda con jugadores fichados, todo. A y B. A y B. Acá en Canal tengo entendido que hubo otros equipos, aparte de Canalense Libertad y San Severo, Tiro Federal. Sí. Me parece que me dijeron alguna vez que hubo otro club de fútbol. ¿No era San Martín? Vos sabés que no, tendría que buscar ahí las anotaciones que tengo, pero... Sí, había otro club. Había otro club. Che, Pocho, y bueno, empezaste a ir, te viniste a vivir a Canal, pero seguías yendo a San Severo. Sí, sí. O sea, tenés mucho contacto con San Severo. Claro, ¿Cómo era San Severo por esos años? Porque uno ahora va a San Severo y no sé qué, deben quedar 2 o 3 familias, pero... No, ahora ha vuelto a... tiene luz, hay más gente, pero después, claro, yo después de los 20 años ya me recosté más por Canal, porque ya me fui haciendo de compañero acá, de cualquier manera las raíces mías fueron San Severo. Y después, Canal en aquella época, por ejemplo, el aniversario de la fundación de Canal. Yo estoy trabajando y no sé cuándo fue la fundación de San Severo. Uh-huh. De San Severo sí sabemos que cuando pasó el tren la primera vez acá en Canal, fue hasta La Carlota. Claro. Es decir, que ya las vías, el puente de la Brava, todo eso estaba hecho. Y estos pueblos más o menos son todos por esos mismos años. Sí, sí. Era otra época porque era el tren pasajero y el tren carguero. Acá, por ejemplo, hay en el previo del ferrocarril de este lado, estacionaba el tren carguero y la hacienda vacuna venía de lo que hoy es la verbena, que fueron muchos años la Violeta, un establecimiento yendo para el lado de Viamonte. La hacienda se arreaba y acá en el previo del ferrocarril había un corral grande y un brete. Entonces ahí se cargaba la hacienda que después iba a Liniers a Buenos Aires. Lo mismo me cuenta un amigo que en el año 24 ya estaba Luis Mañasco y compañía, y el sobrante de cuando vos haces la crema, el queso es el suero, y para aprovecharlo, no eran cerdos, en aquella época se decía los chanchos. Uh-huh. Viste que las cosas van cambiando. Antes era chancho, ahora es cerdo. Antes eran legua, ahora es kilómetro. Antes era el acumulador, hoy es la batería, que es lo mismo. Claro. Y bueno, de Mañasco traían los chanchos arreando de a pie para encerrarlos ahí. También ahí en el previo del ferrocarril el tren carguero cargaba la jaula de pollo y gallina del campo que don Chapero, don Herrero juntaban. Y bueno, eso iba todo a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todas las chacras, incluso las casas acá en el pueblo en aquellos años, vos al frente estaba el edificio, después venía un poco de jardín, la quinta y el gallinero. Es decir, que todo el mundo
lo que era cerdo, lo que era todo eso tenía para consumirse. Entonces iba todo a las grandes ciudades. Claro, acá tenían producción propia. Claro, claro. Se vendía poco. Así que, Pocho, vos más o menos me decís que a los 20 años te viniste a Canals, estaba sacando la cuenta, naciste en el 39, en el 59, para el año 60 ya te estableciste acá en Canals. En el año 60 yo hice el servicio militar. En aquellos años se hacía la despedida de la clase, se hacía un baile, los que al otro año se incorporaban. Y bueno, nosotros en San Severo éramos 3 de la clase 39 y hicimos un baile ahí en el Salón de los del Bo, despedida de la clase, que fue, tengo el recibo, todavía los papeles del contrato, fue Teddy Arnaudo, un compañero de la clase. Bueno, y guardo esos recuerdos, que hoy es toda una historia. Fíjate vos que tengo una foto del año 57 cuando con San Severo fuimos a jugar un campeonato, un campeonato relámpago de clubes, no de barrio, de clubes de distintos lugares. Y nosotros fuimos y salimos subcampeones, año 57, porque antes eran 11 camisetas y 11 jugadores. Vos tenías que empezar y terminar el partido. Si te cansaba, descansaba un rato y yo siempre digo que en el entretiempo aprovechabas a fumar un cigarrillo. Fíjate vos lo que era, es lo mismo que ahora el precalentamiento. Antes íbamos ahí en el salón de Del Bo, vos te ponías la camiseta y el pantalón, salías a la cancha y a jugar. Claro. No había un precompetitivo. No. Pocho, así que bueno, por aquellos años siempre se habla y bueno, y uno cuando lee un poco la historia, algunos diarios allá por los años 40, 50, muestran a un canal pujante, a un canal con mucha industria. Bueno, Mañasco tenía alrededor de 18 fábricas en la localidad, claro. A los alrededores, ¿no? De Canals, sí. A los alrededores de Canals. O sea, mostraban la cantidad de comercios que había. Sí. O sea, mostraban a un Canals muy activo, muy pujante y que la gente de la región desembocaba en Canals. Claro, porque todos teníamos que venir o por el banco o al médico. Todo, yo recuerdo que a veces, por supuesto eran todas calles de tierra, pero si vos salías tarde del campo, a veces vos llegabas y no tenías dónde atar el caballo. Porque claro, el auto vos le sacás el contacto y el auto se queda. Ahora el sulky, vos lo tenés que atar porque el caballo llega a la tardecita, se cansa y él busca la querencia. Claro. Vos fíjate, yo pienso a veces porque ahí vos tenías dos. Hoy vos decís, hay un shopping, hay un supermercado, tiene su playa de estacionamiento. Acá teníamos Casa Rodríguez, Casa Aramburo, y no era playa de estacionamiento, sí tenían un corralón. ¿Por qué? Porque vos en aquellos años vos venías 1 o 2 veces en la semana al pueblo. Entonces, la gente que en el campo hacía el pan, por ejemplo, tenía que llevar una bolsa de harina, una de majuana de vino, porque en ese tiempo era la de majuana. Entonces, cuando tenía que cargar muchas cosas, vos con el sur que entrabas al corralón, cargabas las cosas y de ahí te ibas. Y de ahí te ibas. ¿Casa Rodríguez dónde estaba? Toda sobre el previo del ferrocarril, sobre la parte centro. Sí, al frente. Claro, el lado norte. Bueno, ahí ¿Bien la ubicación, te acordás o no? No, pero donde está la bailanta de por ahí, de Luciani, una cosa por ahí estaban las dos, no recuerdo, no te quiero... Claro. Pero ahí estaban. Ahí estaban las dos. Sí. Uh-huh.
Y la gente del campo, todo el mundo venía, recurría. Después había gente que salía con mercadería, con ropa, a vender en el campo. En aquella época se acostumbraba a eso también. Claro, los vendedores ambulantes no andaban en los pueblos, sino que andaban por las estancias, Eso, por los campos. sí. Bien. Ujú, sí, he escuchado alguna de esas historias. Sí, sí, sí. Hasta no hace muchos años se acostumbró a eso. Sí, sí. Hace sí. 30 años atrás he escuchado historias así que me han contado de gente que ha hecho ese trabajo de ir con ropa y demás a las estancias. Hoy día no queda nadie No. casi en el campo, pero bueno, antes hacían eso, sí. Cuando ya comenzaron a surgir los primeros medios de movilidad, como un jeep, como una estanciera, la Studebaker, así ya medio de movilidad, bueno, entonces la gente ya se movía más. Porque si no, antes vos tenías el sulky, la jardinera o el charré. Claro. Hoy no recuerdo el tiempo que uno le echaba. Nosotros, por ejemplo, la Laguna La Brava, yo la crucé con mi vieja y mi hermano. Teníamos un hermano de mi padre en Olmos y nos íbamos de Campo el 25 en Sulky hasta Olmos. Este ingeniero. No sé el tiempo que le echábamos, porque el caballo iba al trote. Pero bueno, en aquellos años no estaba el reloj, no estaba el tiempo, no era Claro, no había tanta... como está hoy que... Todo frenético, que nadie puede parar un segundo. Antes había más, era Sí. como los días que eran más largos antes. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí, a Hasta veces... parecía eso. Sí, sí, los días no se terminaban nunca y hoy no te alcanza el día. Sí, a lo mejor habría que frenar un poquito porque la vida es un paso. Ujú. ¿Y tus actividades cómo te empezaste a relacionar con Canas, Pocho? Porque más que nada yo manejaba una cosechadora con Don Ávila, un compañero que todavía está, que a veces nos juntamos. Entonces, eso estaba acá en Canal, entonces íbamos al campo en el tiempo de la casilla. Las casillas de antes eran casillas de chapa, era la época del mate cocido, de comer, de parar un ratito para comer y seguir. Te estoy hablando de cosilladora con bolsa de alpillera, no, que era todo un trabajo. Fíjate vos que había que embolsar, quedaban las bolsas en el campo, después había que ir con la chata, llevarla a la chacra tuya, hacerle tiba, para que después vinieran a buscarlo. Yo recuerdo los carros, los famosos carros de antes, esa rueda grande. Yo me acuerdo eso. Me acuerdo, yo tendría, qué sé yo, 3, 4 años, hablando de década del 40, cuando mi padre, cuando tenía 15 años, trabajaba en la trilladora a vapor. Es decir, había una máquina de vapor ahí que hacía andar una polea y después una correa larga que iba a la trilladora. Y bueno, y después vino la cortitrilla. ¿Por qué cortitrilla? Porque directamente cortaba el trigo, la polea lo mandaba a la máquina y trillaba a la vez. Eso era tirada a caballo. Yo recuerdo haberlo visto a mi padre cómo manejaba. Las mudas de caballo se cambiaban 1 o 2 veces porque si no los animales no aguantaban todo el día el calor. Sí, hoy, si vos analizás eso con lo que hoy, la juntada de maíz,
la famosa maleta, no sé si, pero yo creo que la gente ni sabe qué es lo que es la maleta. Pero vos fijate, yo lo hice, un hombre en un surco, a paso de hombre, hoy contra una cosechadora que va a 5 o 6 kilómetros con 18 surcos. Bueno, volvemos a lo mismo, era otra época. ¿Era en otra época o se manejaban otros tiempos? Sí. Y el negocio era diferente. El negocio era diferente. ¿No? Y sí. Hoy el campo da lo que da por las grandes maquinarias, claro, y el avance tecnológico que ha habido. Sí, en aquellos años yo no sé en cuanto a valores si realmente si valía lo que vale hoy comparado. Sí, pero lo que podía producir antes la gente no es lo mismo a lo que puede producir hoy día. Claro. Hoy día los volúmenes de producción son mucho más. Claro. Vos fíjate que hoy vos tenés un tambo que va una vez por día, un equipo carga 30.000 litros. Claro. Sí, los cambios fueron muy grandes. Y después de manejar la cosechadora... Después tuvimos cosechadora propia y... A ver, para año 66, 67, fuimos 2 años a trillar a Rivera, La Pampa, y entrábamos ya en la provincia de Buenos Aires. De acá 500 kilómetros. Eran 2 días de sol a sol, un viaje todo camino de tierra. Eso, ahora, vos fíjate, nos íbamos antes de fin de año, terminaba la cosecha del trigo y los íbamos al sur. Y volvíamos a fin de enero, pero sin saber lo que había pasado acá, no teníamos... Ni idea. Sí, hoy pensaba, hoy no lo haces ni. Y hoy decimos, los chicos se van a trabajar a Europa. Claro, y vos te estás todos los días haciendo una videollamada, Sí, hoy también la tecnología ha ayudado a eso. Sí. ¿No? Sí. A poder estar más en contacto y saber en tiempo real lo que pasa en cada lugar. ¿Y después de la cosechadora, Pocho? No, después tuvimos tambo propio, más grande. Después tuvimos en el año 60 por ahí, se hizo Sancor tenía 3 sucursales acá. Viste, después el Balquín, Santa María y Colonia Bremen. Y yo tuve una planchada, se le decía, se alzaba los tambos, atarlos todavía los tambos, y eso lo hacía los 365 días del año, a la mañana y a la tarde. No había feriado, no había... No, en el tambo no hay nada. Claro, había que hacerlo. Uh-huh. Sí. ¿Qué te colga? No, sí, es un poco de que hoy se trabaja distinto, pero de cualquier manera ese trabajo sigue siendo esclavo. No, sí, el tambo sí. Porque la vaca todos los días te da la leche. De hecho. Sí. Hoy día el tambo a máquina, bajada, todo lo que vos quieras, pero... Hay que estar. Pero hay que estar, sí. Por ahí más vaca en menos tiempos, pero hay que estar todos los días haciendo el tambo. Cualquier día hay un corte de energía eléctrica, hoy se corta la energía y se para todo. Uh-huh. Así es. Y bueno, muchas de las historias alguna vez las ha contado tu padre para la revista Somos Canals. Pocho, ¿y tu relación con Canals? ¿Tu viejo era muy hincha canalense? Sí, fanático. ¿Y vos? Él todos los días... No, yo fui hincha de Libertad, no me pregunté por qué. Pero sí te digo
que la segunda familia de mi viejo era canalense. ¿Por qué te digo esto? Porque para los cumpleaños de él, nosotros jamás invitamos a la gente de Canalense, pero la gente de Canalense todos los años venía a saludarlo. Y hoy en la casa paterna de mi viejo, que hoy está mi hermano, tenemos un baúl de aquellos baúl que traían de Europa, y una caja llena de todos los obsequios que Canalense le dio a mi viejo. Ujú. Eso se guarda. Qué sé yo, él tenía una manera de mirar, él miraba siempre a la gente buena. Yo creo que eso ayuda mucho, porque, por ejemplo, él iba con Canalense y Canalense, vamos a suponer, perdía 3-0. Él la vereda la barría 2 o 3 veces por día, porque entonces él estaba en la vereda, siempre pasaba uno y se ponía a charlar. Y la gente le decía, don Rudy perdió con Canalense. Y, sí, se tuvieron mala suerte, pero que esto, que... No, dice, pero fue lindo partido. Claro, él iba a ver a jugar al fútbol, y bueno, era una manera, él nunca podía estar mirando el partido con esa gente que grita, que insulta, no. Él le gustaba mirar... Claro, disfrutar del espectáculo. Sí. Ujú. Y, por ejemplo, cuando estábamos en San Severo, también él trabajó para el club. Recuerdo que nosotros, cuando éramos locales, cobrábamos la entrada en la calle, porque San Severo incluso tiene una entrada del lado oeste y otra del este, así que Ahí en la calle se cobra la entrada. ahí se cobraba la entrada. Y cuando se hacían los bailes para recaudar fondos para el club, que se hacían en los galpones del ferrocarril, cuando ya estaba todo listo para empezar, salíamos todos afuera. Y mi viejo y Herminio Marioni, el carnicero de San Severo, ellos pagaban su entrada. Y después nosotros, los que trabajábamos, pasábamos todo, pagábamos, es decir, todo el mundo pagaba la entrada. Era una manera para... Claro, ayudar al club. Claro, No había quien entrara gratis. no había que colaborar. Ujú. Bien, bien. Pocho, cuando mirás el tiempo que ha pasado, ya estás rozando los 90. Mira, buena tu pregunta, Fernando. Hay que ser muy respetuoso de eso, porque yo no te puedo decir, yo tengo 86, mi señora un año menos tiene 85, estamos, los años se sienten, porque la gente dice, pero qué bien. No, uno los años los tiene. Ahora, esto es algo que nadie lo sabe por qué, porque, por ejemplo, yo te digo que yo tengo una foto, yo te muestro una foto del año 57 y vos ves un equipo de fútbol. Y en cambio yo, por ejemplo, de esa foto donde hay un hombre que está colaborando, somos 12, y de los 12 que estamos en esa foto, yo te lo puedo contar, 86, mi tocayo Pocho Kumarevich, 91, y el compañero mío en la delantera en ese momento, no recuerdo el nombre, pero el negro Luchetti, 93. Y ahí, en esa foto, yo tengo 2 primos, compañeros, amigos, y gente que hace mucho que no están. Pero es decir que yo no tengo esta edad y estoy porque yo me cuidé, porque hice... No. Eso es el destino de las personas, no... La genética, porque más allá de todo, digo, tu viejo vivió hasta los 106 años. 104. 104 años. Y han sido longevos, ¿no? Lo que pasa es que él no... Era, como decís vos, gente sana, porque hay gente que a veces, sin querer, comienzan de joven ya con
con un problema y empiezan los antibióticos. Y mi viejo, la única pastilla que tomaba era para dormir, porque le preguntó una vuelta al doctor y dice, no, lo que pasa es que él se despertaba y claro, le pasa lo que por ahí también me está pasando a mí, que no lo puedo negar. Vos mirás a tu alrededor y cada vez te quedan menos compañeros y él quedó solo. Claro, fue el último de su generación, casi. Por lo menos en este pago. Claro. Ahora, por ejemplo, lo que vos estás haciendo de preguntarme cosas y eso, yo felicito a toda la gente joven que pregunta, porque yo, fíjate el error que cometí. Yo lo afeitaba a mi abuelo Miguel ahí en la galería, y mi viejo nació en San Pedro, y la hermana más chica, que fallece un mes antes que él, también nació en San Pedro. Mi viejo en el 9 y la hermana en el 1911. Como es, yo jamás le pregunté cómo hicieron de ahí. Ellos se vinieron, los Rubíes, Miguel, Juan y José. Eran 3 hermanos, vinieron a Olmo. Y en España, ellos son de Castellón de Farfania, provincia de Lérida. Allá quedó una hermana con la madre. En 1917 fallece la madre y la hermana manda 2 cartas a la Argentina por barco. Y yo tengo una carta que decía José Rubíes Olmo, y la carta llegó por barco. ¿Viste? Fíjate vos. Y el error que yo cometí, ese es uno, de no preguntar y no decirle a mi padre que la hermana tenía problemas, y decirle después que ya había fallecido, porque una semana antes de fallecer, me acuerdo, estábamos ahí en Colén, en mi casa, y él sentado en un sillón así, y en un momento así dijo, Teresita, y nos quedamos helados, y ya había fallecido la hermana, y no se lo dijimos. No sé si fue un error, pero esa es la vida, Fernando. ¿Siempre vivió en el mismo lugar tu viejo? Sí. ¿Siempre ahí? Sí. Pues fíjate lo que hablábamos al principio, esa casa tenía un molino, que después nosotros lo llevamos al campo. Porque las casas de antes era adelante todo, el living, después venía la galería, la cocina y al final el baño. Y entonces tiraba el agua al baño con el tanquecito, el molino. Ah, mira. No faltaba el agua nunca. No. Nunca se quedaban sin agua. Así que has visto progresar a Canals, lo has visto en su época pujante, Sí. lo has visto en su época decadente, porque Canals ha tenido de los años, digamos, 90 y pico, 95 para adelante, una época muy decadente, y ahora lo estás viendo en una época pujante. Pujante. ¿Cómo? Claro, yo digo que son cambios porque hoy Canal ya es una ciudad, eso es lo que pasa. Y nos tenemos que ir actualizando todo. A veces cuando se mejora algo, yo recuerdo cuando comenzaron las luz LED, no, que eso no, que son chinas, y hoy tenemos el pueblo blanco y es otra cosa. Claro. Es decir, es lo mismo que si vos me dijeras, ¿vos volverías a tu época? No puedo porque ya no está mal la época esa. Es decir, siempre hay que ir mirando para adelante. Una idea. Vos lo viste al ferrocarril a full, ¿no? Sí, Eso, sí. llegaban trenes todos los días, pasajeros, trenes de carga. ¿Lo viste apagarse con el tiempo? Sí. Eso quedó abandonado por el paso de los años. En un momento se puso como un bosque, Sí. donde no se podía pasar de un lado a otro en la noche porque es todo oscuro, abandonado. Y hoy día
que se lo está reconstruyendo, que se le está dando valor, que es un lugar de encuentro. ¿Cómo lo ve, cómo lo viste al proceso y cómo te sentís hoy con todo eso que ha pasado en ese lugar específico? Lo que pasa, Fernando, que cuando vos estás, yo te digo porque, mira, yo con el consorcio caminero hace más de 50 años que estoy. Y cuando vos estás en una institución pública, si haces algo, siempre tenés la crítica. Ahora resulta que cuando se criticaba decía, ¿cómo van a hacer un lago? ¿Cómo van a hacer esto? Y resulta que hoy el pueblo lo está disfrutando. Y si no se hubiera hecho, por eso cuando vos sos consciente que haces algo que es para bien, hacelo. Y dejá que el otro te diga, no, que esto, que el otro, no. Por ejemplo, vos fijate lo que eran los galpones del ferrocarril, lo que es hoy. Es como si vos estabas abandonado un bosque, hoy está todo iluminado. Canal tiene cosas que a veces nosotros mismos no valoramos lo que es el paseo de la mujer. Nosotros no valoramos lo que hacen ustedes. Yo siempre digo, la prensa oral, escrita y televisiva de Canal, ustedes lo hacen porque les gusta, pero lo tenemos acá, es nuestro. Y a veces uno no le da el valor, porque todo esto lleva su tiempo, hay que dedicarle, hay que tratar de, como decimos, de que a la gente le guste lo que uno hace. Y bueno, mira, yo recuerdo cuando el gobierno de Matray, nosotros decíamos antes, por ejemplo, antes de llegar al cementerio un día de lluvia era imposible. Yo me acuerdo de una vuelta, una sepultura que yo tuve que ir de un amigo, la mamá de un amigo, habían venido gente de Buenos Aires y se quedaron arriba del auto porque teníamos que pisar el agua para entrar al cementerio. Y el gobierno de Matray hizo mucho pavimento y también recibió crítica, que la gente decía, no, la gente no come pavimento, pero eso está. Son obras que vos hacés y con el tiempo lo disfruta el otro. Se valoran con el tiempo. Es lo mismo que escribir un libro, lo que vos hacías con Somos Canal. Y eso queda. Son cosas, lo digital es moderno, pero lo escrito perdura por años. Una vez me dijo un amigo, tiene un valor residual que la gente no entiende. Sí. Y ahí quedó. Che, Pocho, bueno, la verdad que ha sido un gusto recorrer 86 años, sí. Desde el 25, de saber por qué se llama el 25, desde haber conocido la fecha de fundación del Colegio El Balquín, y un poco el funcionamiento de lo que fue por aquellos años el ferrocarril, así que la verdad que siempre nos gusta recorrer esa historia. Y recorrerla así en estos tiempos, ¿no? Donde Canal se ha cumplido 139 años, y donde yo siempre digo que si bien cada pueblo tiene una historia, a esa historia la hacemos todos. Sí. Y en algún tiempo que hemos transcurrido por las calles de Canal hemos escrito, cada uno escribe su historia y esa historia hace a la historia mayor de un pueblo, ¿no? Claro, hoy Canal es una ciudad porque vos fíjate que el cementerio quedó en el centro. Uh-huh. Porque antes, voy a decir algo que no quiero que nadie se ofenda, pero antes decíamos del otro lado de la vía. Yo recuerdo siempre que el padre Meneses, un día del pueblo, 14 de septiembre, hizo la procesión dando vuelta a todo el predio del ferrocarril. Vos te imaginás la gente grande como yo así. Al otro día no faltó quien le dijo, padre, pero dice, es mucho el recorrido. ¿Sabés qué le contestó? Le dijo, mijo, los rieles del ferrocarril están hechos para que pase el tren, no para dividir al pueblo.
Y vos fíjate lo que ha progresado el sur de Canal. Eso es lindo para la gente joven que disfrute todo este progreso que hemos tenido. Y donde todos colaboramos y donde todos también cometemos errores. Seguramente. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Y fíjate que vamos a tener próximamente peatonal en Canals, así que Sí, en sí. pleno centro. Bueno, Pochito, muchísimas gracias. Como siempre, las puertas quedan abiertas. Sabemos que siempre compartís alguna que otra historia con nosotros. Pero bueno, nos debíamos esta charla acá en Entrevistas Urbanas, así que gracias por haber venido. Bueno, y será hasta cualquier momento. No, yo te agradezco a vos, Fernando. Siempre, cuando vos seas grande, te vas a dar cuenta que la gente mayor, cuando la gente joven lo atiende, uno le hace bien y se siente feliz. Así que, gracias por tu tiempo. Canals comenzó, un faro se alzó, Ecos Multimedios